familias presentes desde este domingo más para celebrar nuestro Dios, para alabarlo, para glorificarlo. Acompáñenme en el tiempo de oración. Señor Jesús, damos gracias por este día, damos gracias por el sol que ha salido, porque eso quiere decir que tú quieres que nos metamos a trabajar. Señor, te pedimos para que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo. Queremos escuchar tu voz, queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos que tú nos cambies a través de tu palabra, a través de tu verdad. Necesitamos más de ti, Señor. Perdónanos por nuestras fallas, perdónanos
No nos cansaremos de darte la gloria y la honra que tú mereces. Te amamos, Dios, y te pedimos que Espíritu Santo inunda este lugar. Queremos ir más profundo contigo, Señor. Queremos que tu palabra nos transforme. Queremos conocer tu corazón, Dios. Te buscamos. Familia, una vez más sentimos profundo amor. Pero tenemos de todo corazón, con sinceridad, meditando en la letra. Ese profundo amor que da a nuestro interior. ¿Quién como Él? Profundo amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi amor, te necesito yo. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito yo. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Ven, Dios, te buscamos. Háblanos en este instante. Mañana, Señor, penetra nuestro corazón con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Samuel, no, un estudio que titulamos desde el comienzo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 10, venimos ya 2 semanas estudiando este capítulo, y la semana pasada justamente continuamos este estudio en Segunda de Samuel, y si recuerdan, este tema lo titulamos el mal consejo, el mal consejo. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Yo pido, primero que nada, la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que estemos sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Oramos para que durante este tiempo quites cualquier distracción que pueda impedir que escuchemos tu palabra, Señor. Oro para que seas tú poniendo tus pensamientos en mi mente, tus palabras en mi boca, Señor, y seas tú a través mío, Señor, llegando a tu congregación. Y que tu palabra sea implantada en cada uno de nosotros, Señor, y produzca cambios, Señor. Que produzca una transformación real, Señor. Que seamos cada vez más como tú, Señor. Te damos gracias, Yeshua HaMashiach, por este tiempo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nos toque con poder, Señor. Oramos agradecidos, Jehová, oramos agradecidos, Padre lindo, por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije la semana pasada, continuamos con este estudio en Segunda de Samuel. Y aquí, para aquellos que recién se unen a este estudio, aquí pudimos aprender que David, ahora el rey David, obviamente, no era una persona hipócrita, no era una persona que fingía ser misericordioso o ser bondadoso, sino todo lo contrario. Dijimos que David era un hombre que practicaba la misericordia, la bondad, como un medio más para agradar a Dios. Y dijimos también que David era conocido por ser un hombre misericordioso, bondadoso, y que esta era su manera de vivir y que incluso lo demostró muchas veces, como lo vimos en el capítulo anterior y en los capítulos anteriores también, pero en el capítulo anterior vimos cómo hizo misericordia con el hijo de Jonatán, con Mefiboset, ¿no? Lo hemos repetido tantas veces que ya lo debemos tener de memoria ese nombre, Mefiboset. Así que si tienen un hijo o un nieto le pueden poner ese nombre, Mefiboset. Y también David quiso hacer misericordia, como vemos en este capítulo 10, con Hanún.
¿no? Con Hanún, pero que desgraciadamente no recibió bien la misericordia de David. Y vimos el punto número 1 que decía: cuando escuchas el mal consejo, ¿no? Y es ahí donde empezaron los problemas, y eso sucede muchas veces, iglesia. Hanún escuchó el mal consejo de sus amigos, de su gente, ¿no? Hanún prestó atención a lo que ellos le decían sin consultar, sin indagar, ¿no? Sin comprobar que lo que le estaban diciendo era lo correcto, y como consecuencia de ello Hanún les creyó y desgraciadamente actuó, ¿no? Y justamente el punto número 2 que vimos fue creer el mal consejo y actuar, ¿no? En otras palabras, Hanún no solo escuchó, no solo prestó atención al mal consejo de su gente, sino que guiado por su carne, les creyó y actuó, ¿no? Al punto que tomó a los siervos de David, que eran los embajadores que David había mandado a hacer misericordia, y les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, dice hasta las nalgas, dice en la Biblia, y los despidió, los mandó de vuelta a su ciudad, ¿no? Y quizás tú digas, bueno, pues ya, yo me cubro con algo y sigo mi camino y bueno, dejo que crezca mi barba y ya está. Pero para un judío, en ese tiempo, ok, tenemos que ponernos, siempre decimos que tenemos que ponernos en el tiempo en que se escribió esta palabra. Para un judío en ese tiempo, era mejor que lo mataran antes que le cortaran la barba o que le cortaran el vestido hasta las nalgas, porque obviamente se le veía que había sido operado, que había sido cortado el prepucio, y eso era una vergüenza tremenda, ¿no? Juntamente con la barba, que era señal de esclavitud, ¿no? Entonces, fue una ofensa muy grande al pueblo judío y a David en especial como el rey de los israelitas. Luego vimos el punto 3 que decía: darse cuenta del mal consejo y no arrepentirse y pedir perdón. Hanún escuchó, creyó, actuó, pero luego se dio cuenta de su mal proceder. Dice el texto: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, eso quiere decir, en otras palabras, que los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, que su proceder, que el escuchar, creer el mal consejo y actuar de la manera que lo hicieron, lo único que consiguieron fue que David se enojara con ellos. Mejor dicho, ellos se dieron cuenta que hicieron mal. Ellos se dieron cuenta que actuaron en la carne, que actuaron apresuradamente, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Viene alguien y nos da un mal consejo, un chisme, un rumor: oye, mira que fulano, oye, mira que mengano, oye, mira que el pastor, oye, mira que el líder, oye, mira que esto y que lo otro, y nosotros inmediatamente creemos y actuamos. Y muchas veces nuestro actuar puede ser no venir a la iglesia, o de repente no hablar con la persona más. Si la ves que viene por esa vereda, me voy por la otra vereda, y de repente la otra persona dice: ¿y qué le pasa a este? ¿Qué le hice? Yo no le hice nada. ¿Por qué está así conmigo? Alguien le dio un mal consejo y esta persona creyó y está actuando. Y lo que hizo con este mal consejo es que le malogró el corazón de la persona. Y ya esa persona tiene malos pensamientos, mal concepto de esa persona, sin haberlo comprobado, sin haberlo confrontado. Lo peor de todo, y como sucede muy a menudo en nuestros tiempos, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, ya que se dieron cuenta de su error, ¿no? Y eso era lo correcto. Al contrario, dice el texto, que enviaron a los hijos de Amón a contratar mercenarios, a contratar personas a sueldo para atacar a David, porque ya sabían que David se iba a enojar y que iba a hacer algo al respecto. Y dijimos también que muchas veces el orgullo, el no dar nuestro brazo a torcer, nos hace seguir cometiendo errores como en este caso. Nada le costó a Hanún enviar embajadores amonitas a David y decirle: David, perdónanos, nos equivocamos. Hemos vivido en paz tanto tiempo y ¿sabes qué? La regué, la fregué. Fue un momento que actué en mi carne. Perdóname. ¿Qué tengo que hacer para resarcirme? ¿Qué quieres que haga? En ese tiempo se acostumbraba a llevar oro, plata. Bueno, ahí están los regalos. Perdóname. Pero hizo todo lo contrario. O sea, la siguió regando, la siguió malogrando. Contrató un ejército de mercenarios. Y eso pasa mucho, iglesia. Eso pasa mucho en la vida real.
Dice el versículo 7 que cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y el punto 4 que dijimos fue: el mal consejo muchas veces te hace recurrir a tus valientes. Y este versículo 7 empieza diciendo: cuando David oyó esto. En este caso, David escuchó el buen consejo de su gente. David prestó atención a lo que ellos le decían, que Hanún había mandado a contratar hombres, ¿no? Y que ellos lo iban a atacar, y que obviamente David decidió actuar. Pero él sabía que antes que nada, y esto es muy importante que lo sepamos nosotros también, iglesia, David contaba con la ayuda de Dios. Así que envió a Joab, el general de su ejército, con todo su ejército de los valientes. Y tú te preguntarás, ¿quiénes eran estos valientes? Estos valientes eran aquellos que se habían ganado la confianza de David, y por ello formaban una fuerza de combate especial. Es más, David no era nada sin estos hombres valientes, y ellos no eran nada sin él. David era su líder, pero un líder no es nada sin sus seguidores. ¿De qué vale que una persona sea líder si no tienes atrás a nadie que te siga? David tenía un ejército de los valientes que lo seguían. Pero estos hombres no necesariamente comenzaron siendo hombres valientes, no, al contrario, muchos de ellos eran personas angustiadas, oprimidas, dice la palabra, endeudadas y temerosas, que fueron discipuladas y entrenadas por David, y a consecuencia de ello se hicieron valientes. Estos valientes se convirtieron en guerreros superdotados del ejército de David, que estaban sometidos a su liderazgo. Y David sabía que ante el mal consejo, que siempre va a haber, eso no lo duden, podía recurrir a ellos, podía confiar en ellos, y que ellos le darían la espalda. Uno de estos hombres, lo mencionamos la semana pasada, uno de estos hombres valientes era Adino el esnita, que fue famoso por matar a 800 hombres en una ocasión. El otro era Jasobán, quien mató a 300 hombres en una ocasión. Y así sucesivamente. Podríamos mencionar a muchos otros. Pero la pregunta es, y me la he hecho incluso yo mismo, ¿por qué el autor de este libro menciona a estos valientes? ¿Por qué el autor de este libro hace hincapié en esto? Sabemos que todo lo que está escrito en la palabra sirve para redarguirnos, para corregirnos, para confrontarnos, para enseñarnos. Nada de lo que está escrito en la palabra es por nada. Tiene una razón. Entonces, ¿por qué los menciona? Porque es sumamente importante para un líder saber a quién recurrir, saber con quién contamos, saber con quién cuentas. Ahora tú me dirás, Juan, pero yo no soy líder. Por supuesto que lo eres. Puedes ser líder en tu trabajo, puedes ser líder en tu negocio, puedes ser líder como papá, como mamá, que estás instruyendo y liderando a tus hijos con el ejemplo. Es sumamente importante para un líder saber con qué valientes cuenta. Pero no podemos tener valientes si no los hemos discipulado, si no los hemos entrenado, si ellos no han visto el ejemplo en nosotros. Sobre todo a la hora de los ataques del enemigo, a la hora de las persecuciones, a la hora de los problemas, que a propósito está también garantizado. El Evangelio de Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción. Por favor, si va a hablar por teléfono, afuera, por favor. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que vamos a tener aflicción. ¿Ok? Iglesia, de ahí viene nuestra valentía. Dice el texto, para que tengáis paz en mí. Nuestra valentía viene de confiar en nuestro Señor a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Así que tenemos el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder,
de amor y de buen juicio. Entonces no debemos tener temor. Los líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita de guerreros valientes, necesita de personas que no tengan temor, que estén orando constantemente, que estén ayunando, que estén dando una palabra bíblica de aliento, que estén evangelizando, que estén trayendo a las personas, que sean instrumentos de Dios para traer a las personas a los pies de Cristo. Que estén hablando, que estén guerreando espiritualmente. Sin ellos no somos nada. Yo sé que aquí en la iglesia tenemos un ministerio de intersección. Los días sábados a las 7 de la mañana, un grupo de mujeres valientes se reúnen todos los sábados a guerrear, a orar por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del pueblo, por las necesidades personales. Ellas están guerreando. Y la pregunta es, quizás sea también, ¿quiénes son nuestros valientes en la iglesia? Aparte de ellos, son hombres y mujeres, son voluntarios y personas que anónimamente, no sabemos ni siquiera quiénes son, pero que sin temor dan su tiempo y sus recursos para pelear la buena batalla aquí en Cajabamba y por donde el Señor los lleve. Y así empujar el reino de Dios. Y quizás tú seas uno de ellos, no lo sé, solo tú y Dios lo saben. Pero esa es la realidad, iglesia. No debemos tener temor de llevarle la palabra a alguien. No debemos tener temor de confrontar a una persona que viene con legalismo, que no te pongas pantalón, que no te pongas arete, que no te pongas joyas. Eso no dice la palabra de Dios. El Señor no está preocupado en la parte externa de nosotros. El Señor está preocupado en la parte interna de nosotros. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios no te va a decir, no puedes entrar a mi cielo porque te pusiste pantalón para ir a la iglesia o porque te pusiste arete. No. El Señor lo único que quiere saber es tu relación personal con Jesucristo. Y si lo has recibido, Él es tu abogado y tienes entrada al cielo. ¿Ok? Eso es lo que le interesa al Señor. Entonces no tengamos temor de predicar la palabra. No tengamos temor de confrontar a una persona en amor y decirle, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso que me estás diciendo, ¿dónde está en la Biblia? No que me lo dijo el pastor. Te lo puede haber dicho quien sea, pero ¿está en la Biblia o no? ¿Lo comprobaste? Para eso les doy la Biblia, para eso tienen su Biblia, para que comprueben que lo que estamos diciendo del púlpito es la verdad y solamente la verdad. Y si estoy diciendo algo que no está en la Biblia, por favor, llámeme la atención. Pastor, eso no está en la Biblia, ¿por qué lo dijo? Y si es verdad y tú me lo muestras, yo te voy a reconocer que me equivoqué. Porque somos humanos y podemos equivocarnos. Pero eso es importante y por eso la palabra dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No tengamos temor. Confrontemos, pero obviamente con amor, no confrontemos a pedradas. ¿Ok? Vamos a los versículos del 8 al 12, que dicen, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Sobá, de Rehob, de Tob y de Macá, estaban aparte en el campo. Y viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, sacó de entre los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para luchar con los amonitas. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Y termina el versículo 12 diciendo que es importantísimo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Punto 5, si estás tomando nota, en el mal consejo debes confiar en Dios. Iglesia, cuando el enemigo ataca, nuestra confianza primero que nada tiene que estar puesta en Dios y luego en los valientes que son también guiados por Dios. Y dice el texto en el versículo 8 que los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta y se ordenaron. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Esto nos enseña que el enemigo también se prepara. El enemigo también se organiza, el enemigo también hace planes. Lo hemos visto en el libro de Efesios 6, cuando dice que hay potestades, que hay soldados, o sea, él tiene un orden establecido, una jerarquía establecida, y él también se organiza. Obviamente, más fuerte es el que vive en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Y los planes de Dios son siempre mejores y más altos. Como dice el libro de Isaías 55:9,
Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego dice el versículo 9, que viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. ¿Qué nos dice esto, iglesia? ¿Qué nos demuestra este pasaje también? Que cuando el enemigo ataca, lo hace por todos lados. Cuando el enemigo ataca, o el ataque del enemigo puede venir de donde menos y de quien menos lo esperes. El enemigo puede usar a una persona más querida para atacarte y desanimarte, porque lo que él quiere es matar, robar y destruir. Nosotros como ministerio hemos sido atacados por quien menos lo esperábamos, en quien más confiábamos, en quien habíamos invertido tiempo en ministrar y discipular. Pero así es el enemigo, él usa a quien menos esperas. El problema está en que te dejes usar. Te puedes dejar usar por el enemigo o te puedes dejar usar por Dios. Tú decides. Así que cuando el ejército de los valientes se acercó a la ciudad amonita, se encontraron rodeados. Frente a ellos estaban los amonitas en orden de batalla a la entrada de la puerta, y detrás de ellos estaban los sirios en el campo, y aparentemente no se veía bien para el ejército israelita. Estaban rodeados del enemigo. ¿Por dónde voy? ¿Cómo me muevo? Sin embargo, Joab solo tenía una estrategia de batalla. Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda, le dijo a Abisai. Abisai era su hermano. Joab y Abisai eran hermanos, eran hijos de la hermana de David. Y eran los generales de su ejército de David. Y es interesante que Joab nunca consideró rendirse, a pesar que estaban rodeados por el enemigo. A pesar de que aparentemente no había salvación. Al contrario, Joab solo tenía un plan: atacar al enemigo, no rendirse. Y dice el texto en el versículo 12 que le dijo a su ejército: esfuérzate, y escuchen bien, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Joab llamó al ejército a tener fe y valor y les dijo que siguieran adelante. Es más, él se incluyó en el grupo al decir esforcémonos. Él no dijo: ¿saben qué? Esfuércense, vayan, peleen, yo los espero aquí sentadito a ver cómo les va, y cuando termine me avisan. No, él fue delante del ejército, peleando junto con ellos. Esto nos muestra que un buen líder lidera con el ejemplo. El buen líder no se queda, el buen líder va adelante liderando. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando estaba en el colegio militar, estábamos haciendo las prácticas de paracaidismo y por alguna razón me tocó liderar un grupo, éramos como 7 o 8 y teníamos que saltar del paracaídas. Ya habíamos hecho la prueba de la torre, el cable suelto que te deslizas y caes hasta abajo, ya habíamos hecho todo eso, pero ahora nos tocaba la realidad: subirnos a un avión y tirarnos en paracaídas. Y nadie se quería tirar. Todo el mundo decía: tírate tú primero, pues. No, ustedes, yo les decía, ustedes tírense que yo voy detrás de ustedes cuidándolos. No, tú pues, tú eres el líder, tírate tú primero. Y es verdad, fui el primero en tirarme y atrás vinieron los 7 restantes. Uno se quedó, uno no se tiró, pero todos los demás se tiraron. Tenía que dar el ejemplo y me tiré y todo el mundo se tiró, ¿no? El líder lidera con el ejemplo, iglesia. En tu casa, en tu trabajo, en donde estés. Eres líder. Lidera con el ejemplo. Tú puedes decir: yo soy cristiano. Tú puedes predicarle a alguien, pero si tu ejemplo contradice lo que estás predicando, no te van a creer, no te van a seguir. Joab, como líder, en ningún momento pensó en la posibilidad de liderar a su ejército a una derrota final. Él nunca pensó que iba a ser derrotado en su conflicto con el enemigo. Al contrario, Joab no estaba liderando por vista. Porque si tú ves las circunstancias y ves lo grande del problema, vas a decir, te vas a atemorizar y de repente te vas a quedar congelado y no vas a saber qué hacer. No, Joab no estaba liderando por vista, sino por fe. Y por eso Joab
puso su total confianza en Jehová. Al decirles, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Este fue un gran discurso de Joab antes de la batalla. Y aquí mencionó por lo menos 3 grandes puntos que quiero hacer referencia. Primero, dijo, esfuérzate y esforcémonos. Iglesia, el valor y la fuerza no son consecuencias de sentimiento y circunstancia. Son cuestiones de elección. Tú eliges, especialmente cuando Dios pone su fuerza a nuestra disposición. El libro de Efesios 6:10 nos dice precisamente, por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Dios le dijo a José, si se recuerdan, 4 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué creen que Dios le dijo esto a José 4 veces? Porque Josué tuvo temor. Era un gran guerrero, iba a cruzar el Jordán, iba a conquistar la tierra prometida. Y el Señor tenía que recordarle, esfuérzate y sé valiente. Porque José tuvo temor, pero venció el temor con el vigor de la fuerza del Señor. Y ese vigor, ese poder, lo tenemos nosotros. Iglesia, ser valiente no significa no tener temor. Levante la mano, ¿quién nunca ha tenido miedo? Levante la mano, ¿quién ha tenido miedo alguna vez? Varias veces. Un montón de veces. Sandra, cada vez que voy por Huamachuco, tiene miedo. Ser valiente no significa no tener temor, iglesia. Ser valiente significa vencer el temor y dar el primer paso de fe hacia la victoria con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Ok? Hay mucha gente que vence el temor sin el Espíritu Santo, en su carne, pero muchas veces el temor le regresa y terminan no teniendo victoria. El único que nos da victoria, el único que nos da la verdadera victoria, la verdadera valentía, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y yo les digo, usémoslo, no tengamos temor. Segundo, les dice, esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Joab los llamó a recordar lo que podían perder si perdían esta batalla. Perderían a su pueblo, perderían a sus ciudades. Y muchas veces, iglesia, tenemos que pensar bien qué es lo que podemos perder si no nos esforzamos en pelear la buena batalla contra el enemigo. Y si por el contrario, terminamos rindiéndonos a él. Llámese una tentación, una duda, un mal consejo, un chisme, un rumor, cualquier cosa. ¿Qué podemos perder? Podemos perder nuestro matrimonio, podemos perder nuestro negocio, podemos perder nuestra reputación. Por eso el Señor nos dice, esfuércense, esforcémonos para pelear la buena batalla, para dar un buen testimonio aquí en Cajabamba. Y tercero les dice, y haga Jehová lo que bien le parece. Joab sabiamente se preparó para la batalla con lo mejor de su habilidad. Joab era un tremendo guerrero, era un tremendo general, era un general que sabía lo que tenía que hacer a la hora de la batalla. Ganó muchísimas batallas para David. Pero al mismo tiempo, iglesia, él sabía que el resultado final estaba en manos de Dios. En otras palabras, Joab tenía el plan B, pero el plan A era del Señor. Y así tenemos que planear, iglesia, sabiendo que al fin y al cabo los resultados finales son del Señor, no son nuestros. Siempre en la iglesia los líderes estamos planeando cosas, estamos organizándonos, que es lo correcto, pero sabemos que nuestros planes son plan B, porque sabemos que al final el plan o los planes que se van a realizar son los del Señor, o sea, el plan A. Y así funcionamos. Ok, vamos a planear esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Señor, dirígenos, cierra puertas y abre puertas. Si tú crees que lo que estamos planeando no es lo correcto, pues Señor, cierra la puerta y ábrenos la puerta por donde tú quieres que vayamos. Ok, 6 años y medio hemos estado planeando construir el refugio y no se daba, hasta que el Señor abrió la puerta en el momento preciso, 6 años y medio después. ¿Qué hicimos en esos 6 años y medio? Nos desesperamos, nos angustiamos, nos atemorizamos, nos quedamos congelados. No, nos pusimos a guerrear, nos pusimos a orar. Señor, sé tú guiándonos. Si no es esa puerta, pues abre otra.
Y el Señor empezó a abrir puertas. Vamos a leer los versículos del 13 al 19 y con eso terminamos. Dice el texto, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos, escuchen bien esta parte, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Gelán, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Le fue dado aviso a David y reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Gelán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron, y de ahí en adelante los sirios no osaron ayudar más a los hijos de Amón, a los amonitas. Punto 6, si estás tomando nota, y con esto terminamos. La consecuencia de creer el mal consejo. Muchas veces creemos que no vamos a tener consecuencias. Y sí, Dios es misericordioso, la gracia de Dios es infinita, su palabra dice que la gracia y la misericordia de Dios son interminables, es cierto, pero no abusemos de ella. Iglesia, cuando escuchamos, creemos el mal consejo y actuamos, vamos a sufrir las malas consecuencias, tarde o temprano. Dice el versículo 13, y se acercó, miren, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Yo no sé qué vieron los sirios. Probablemente vieron un ejército de ángeles guerreros que estaban alrededor de ellos. Pero ni siquiera Joab tuvo que levantar la espada. Joab no tuvo que enfrentarse a los sirios en batalla. Bastó que se acercara a ellos para que ellos huyeran delante de él. Este ejército de mercenarios contratados, este ejército de guerreros profesionales a sueldo, que estaban listos para pelear, huyeron delante del ejército de los valientes. Y la pregunta quizás sea, ¿por qué? Porque obviamente Dios estaba con ellos. Y Dios prometió este tipo de bendición sobre un Israel obediente. Iglesia, esta misma promesa es para nosotros. Y nosotros nos tenemos que adueñar de ella. Lo vemos en Deuteronomio 28:7 que dice, Jehová, escuchen esta promesa para nosotros también, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Qué promesa tan linda. Si tú estás pensando en este momento, bueno, este es mi enemigo, esta es mi enemiga, esta habla mal de mí, esta me ha hecho esto, me ha hecho el otro. Ora por ella o por él. Ámalos en el amor de Cristo y deja que Dios pelee las batallas por ti. Deja que Jehová sea el que vaya adelante peleando tus batallas. Él nos dice, mía es la venganza. Nosotros no tenemos que hacer nada. Joab no tuvo que hacer nada, solamente se acercó y salieron huyendo. Imagínate que tú te acerques a tus enemigos y ¡ah! Se han disparado por ahí. ¿Te imaginas eso? Dice el texto que huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Probablemente vieron lo mismo. Probablemente vieron lo mismo. Cuando los amonitos vieron a los sirios retirarse, también se retiraron, ya que no podían hacer frente al ejército de los valientes sin la ayuda de los sirios. Eran valientes porque sabían que eran menos, pero estaban dispuestos a dar su vida por su ciudad, por su pueblo, por su Dios. Pero también sabían que Dios estaba peleando la batalla con ellos. Es fácil ser valientes cuando sabemos que Dios está con nosotros, iglesia. Luego dice, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. No les extrañe, iglesia, los enemigos de Israel no se rendirían después de una derrota. Eran enemigos persistentes, así que regresaron para pelear otra vez.
Y esta es una buena enseñanza para nosotros también, iglesia. Saber que nuestro enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, como lo quieras llamar, es un enemigo persistente. Y aunque lo venzas una y otra vez, él regresará a atacarnos una y otra vez. No crean que ya, que gané la batalla, el enemigo está ya derrotado, ya lo vencí, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a volver a chupar, ya no voy a volver a hacer esto, aquello, lo otro. Se acabó, ya está. A la hora siguiente está el enemigo otra vez atacándote. ¿Ok? Y por eso es importante que estemos alertas y protegidos con la armadura de Dios. Por eso nos dice Efesios 6, 10 y 11, que ya lo hemos leído: por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Vestíos de toda la armadura, no una parte de la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Ustedes pueden leer los versículos siguientes que habla de cuál es la armadura de Dios: el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los zapatos para predicar el evangelio y tu única arma defensiva y efectiva, que es tu espada, la palabra de Dios. Y es por eso que aquí predicamos y enseñamos la palabra de Dios, para que tengas tu arma defensiva para luchar en contra del enemigo. Y dice el versículo 17 que le fue dado aviso a David y reunió a todo Israel. David y reunió al resto del ejército de Israel para evitar que el ejército de los refuerzos sirios aniquilara al ejército de los valientes. Y el resultado fue glorioso. Dice el texto en el versículo 18 que 700 carros derrotó y 40,000 hombres de a caballo hirió, y también al rey Sobag, etcétera, etcétera. El resultado fue glorioso para el ejército israelita. Pero el resultado para los sirios y los amonitas fue doloroso. Las consecuencias de que una persona, miren esto, una sola persona, Hanún, creyera el mal consejo, fue desastroso, ya que más de 40,700 personas murieron. Mucho más de 40,700 personas, 40,700 abuelos, 40,700 padres, 40,700 hijos, nietos murieron, solo porque una persona escuchó, creyó el mal consejo y actuó en su carne. Si lo ponemos en la perspectiva espiritual, por culpa de una persona, es probable que en estos momentos 20 personas se hayan retirado de caminar en la vida cristiana, solo porque ellos escucharon y creyeron el mal consejo, y ahora no están en la iglesia. Y por eso es importante, y siempre lo decimos desde el púlpito, cualquier cosa que te digan primero, si van a hablar mal de una persona, voy a traer a la persona que esté aquí presente para que delante de él lo hable. Y vas a ver que con seguridad te van a decir, no, mejor no. ¿Ok? Segundo, cualquier cosa que escuches, pásalo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Ok? La consecuencia de una persona causó que más de 40,700 personas murieran. Iglesia, solo basta que una sola persona crea el mal consejo para que malogre el corazón de muchos. Solo basta que una persona crea el mal consejo para que contamine a todo un pueblo, a toda una familia, a toda una congregación. Y el resultado puede ser desastroso para esa persona, como lo acabamos de ver. Una sola persona escucha y es como si han jugado el teléfono malogrado, lo pasa al otro, pero ya no lo pasa igual. Oye, que fulano, sí, pero lo mató. Así tú lo viste. No, pero me lo ha dicho fulano. Sí, pero lo partió en pedacitos. Ah, pero tú lo has visto. Y va pasando la vaina y a las finales el hombre es un asesino en serie. Y no hizo nada. Porque escuchamos el mal consejo y actuamos en la carne sin comprobar. Lo mejor que uno puede hacer es no escuchar el mal consejo. No escuchar el mal consejo. ¿Sabes qué? Párate ahí nomás, compadre. No me interesa. No me interesa. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a escuchar solamente buenos consejos. Si vas a hablar bien de esa persona, con gusto te voy a escuchar. Pero si vas a hablar mal de esa persona, que ella esté presente, porque si no es un chisme. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti, Señor, a escuchar tu palabra, a conocer más de ti, Señor, de este libro tan interesante y de tanta bendición como es el libro de Segunda de Samuel, Señor. Y oramos agradecidos por tu palabra, Señor, que tu palabra haya sido implantada en nosotros, Señor, en nuestros corazones, y que haya producido y produzca cambios en nuestras vidas, Señor. Que sepamos, Señor,
Decir no al mal consejo, Señor, y sí al buen consejo, Padre Celestial. Oramos, Señor, para que tu palabra nos siga ministrando en los días por venir, Señor, y que podamos ser de buen testimonio y ser buenos líderes para nuestras familias, Señor, para nuestros hijos, en el trabajo, en el colegio, en las universidades, por donde tú nos lleves, Señor, que seamos luz en medio de la oscuridad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. No. Amén, amén. Pongámonos de pie para la última alabanza. Amén, amén. Vamos a celebrar porque hoy día es Koinonia. Entonces quiero escuchar esas palmas y esas voces hermosas. En cada etapa tú me recuerdas